A finales del siglo XX, una empresa de ropa deportiva se convirtió en una de las marcas más poderosas del planeta. Sus productos se venden en casi todos los países. Sus campañas publicitarias han marcado generaciones. Y su logo, el famoso swoosh, es reconocido incluso por personas que nunca han practicado deporte. Nike factura decenas de miles de millones de dólares cada año. Pero lo más interesante de esta historia no es el dinero. Es cómo empezó todo. Porque Nike no nació en una gran oficina. No empezó con inversores millonarios, ni con ejecutivos experimentados. Nike empezó en la cajuela de un coche. Y detrás de esa historia había un joven que, en realidad, no parecía destinado a crear un imperio. Su nombre era Phil Knight. Phil nació en 1938 en Portland, Oregon. Su familia no era pobre, pero tampoco era rica. Su padre era periodista. Un hombre disciplinado, exigente, convencido de que las oportunidades no se regalaban. Y Phil aprendió esa lección muy temprano, cuando quiso trabajar en el periódico de su propio padre, esperando una oportunidad fácil. Su padre lo rechazó. Le dijo que buscara empleo por su cuenta. Así que Phil consiguió trabajo repartiendo periódicos. Todas las mañanas se levantaba antes del amanecer. Corría kilómetros por las calles frías de Portland, casa por casa, periódico por periódico. Ese fue su primer negocio. Pero lo más curioso es que Phil no destacaba especialmente en nada. No era el mejor estudiante. No era un prodigio, pero sí tenía una obsesión: correr. Cuando entró a la Universidad de Oregon, se unió al equipo de atletismo. No era el corredor más rápido, pero allí conoció a una persona que cambiaría su vida. Un entrenador llamado Bill Bowerman. Bowerman no era un entrenador común. Era un obsesivo. No se conformaba con entrenar atletas. Estaba obsesionado con mejorar los zapatos que usaban. En esa época, los corredores utilizaban zapatillas pesadas, incómodas y extremadamente caras. La mayoría venían de Alemania. Adidas y Puma dominaban completamente el mercado. Bowerman pensaba que esos zapatos podían ser mejores, mucho mejores. Así que hacía algo extraño. Compraba zapatillas, las desarmaba, las cortaba y las volvía a construir. Probaba materiales nuevos. Reducía peso. Buscaba constantemente una ventaja para sus atletas. Su casa parecía un laboratorio improvisado. Y Phil Knight observaba todo. Sin saberlo, estaba viendo el futuro, porque en esos años comenzó a formarse una idea. Una idea simple, pero peligrosa. Si los alemanes dominaban el mercado con zapatos caros, ¿qué pasaría si alguien fabricara zapatillas buenas, pero mucho más baratas? Esa pregunta parecía absurda. Pero años después, en la Universidad de Stanford, Phil convirtió esa idea en un trabajo académico. Su teoría era clara. Japón estaba empezando a fabricar productos de buena calidad y podía competir con Alemania. Si alguien importaba zapatos japoneses a Estados Unidos, podría romper el monopolio de Adidas. Era solo un trabajo universitario. Nada más. Pero esa idea no desapareció. Después de graduarse, Phil tomó una decisión que sorprendió a todos. No buscó trabajo. No entró a una empresa. Compró un boleto de avión y viajó al otro lado del mundo. Japón, 1962. El país todavía se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial. Pero Phil estaba buscando algo específico, una empresa que fabricara zapatillas deportivas. Y la encontró. Se llamaba Onitsuka Tiger. Fabricaban zapatos de atletismo. Eran ligeros, bien hechos, y mucho más baratos que los europeos. Phil vio una oportunidad, pero tenía un problema enorme. No tenía empresa, no tenía dinero, no tenía negocio, y aún así decidió intentarlo. Entró en la oficina de Onitsuka y dijo algo completamente falso. Dijo que representaba a una empresa estadounidense llamada Blue Ribbon Sports, una empresa distribuidora interesada en vender sus zapatillas en Estados Unidos. El problema era que esa empresa no existía. Phil Knight la acababa de inventar. Pero sorprendentemente, funcionó.
Los ejecutivos japoneses aceptaron darle la distribución en Estados Unidos. Phil salió de esa reunión con un contrato internacional para una empresa que todavía no existía. Ahora tenía que crearla. Y hacerlo rápido. Cuando los primeros zapatos llegaron a Estados Unidos, la empresa Blue Ribbon Sports era poco más que un nombre. Phil no tenía tiendas, no tenía almacenes, no tenía empleados, solo tenía un coche. Un viejo Plymouth Valiant. Así que empezó a vender zapatillas directamente desde la cajuela. En competiciones de atletismo, en pistas universitarias, en eventos deportivos. Los corredores terminaban sus carreras. Y Phil abría el maletero. Les mostraba los zapatos. Les hablaba de su ligereza, de su precio. Y muchos decidían probarlos. Poco a poco las ventas empezaron a crecer. No era un negocio enorme, pero funcionaba. Porque los atletas notaban algo. Los zapatos japoneses eran más ligeros que muchos modelos europeos. Y costaban menos. Phil no podía hacerlo todo solo. Así que llamó a la única persona que realmente entendía el producto. Su antiguo entrenador, Bill Bowerman. Cuando Bowerman probó los zapatos, se interesó inmediatamente. Pero no se limitó a venderlos. Hizo lo que siempre hacía. Empezó a modificarlos. Los cortaba. Los reconstruía. Intentaba hacerlos mejores. Así nació la alianza. Phil vendía. Bowerman innovaba. Y Onizuka Tiger fabricaba. Durante algunos años ese sistema funcionó sorprendentemente bien. Las ventas crecían. Blue Ribbon Sports abría pequeñas tiendas. La empresa empezaba a tomar forma. Pero había un problema silencioso. Uno que nadie mencionaba. Phil Knight no controlaba su propio negocio. Todo dependía de una empresa japonesa. Si Onizuka decidía terminar el contrato, Blue Ribbon Sports desaparecería. Y con el tiempo, ese riesgo empezó a volverse real. A finales de los años 60 comenzaron a circular rumores. Distribuidores hablaban. Entrenadores escuchaban cosas extrañas. Onizuka estaba buscando nuevos socios en Estados Unidos. Socios más grandes, más fuertes, más capaces. En otras palabras, estaban pensando en reemplazar a Phil Knight. Para ellos, Blue Ribbon Sports era solo un experimento. Para Phil, era su vida entera. Las reuniones se volvieron tensas. Las respuestas de los japoneses se volvieron ambiguas. Y entonces Phil descubrió algo inquietante. Onizuka estaba negociando con otra empresa estadounidense. Una empresa más grande. Eso significaba una cosa. Estaban preparando el terreno para eliminarlo. La situación era desesperada. Phil estaba atrapado. El negocio crecía, pero no era suyo. Si Onizuka cancelaba el acuerdo, todo terminaría. Así que tomó una decisión arriesgada: crear su propia marca de zapatos. Pero crear una marca desde cero era una locura. No tenían fábricas, no tenían diseñadores, no tenían dinero. Solo tenían experiencia vendiendo zapatos de otros. Mientras tanto, Bowerman seguía experimentando con diseños. Un día, mientras desayunaba en su casa, miró algo común. Una waflera. La máquina para hacer waffles. Y tuvo una idea. ¿Qué pasaría si la suela de un zapato tuviera ese patrón? Pequeños cuadrados. Más tracción. Más flexibilidad. Menos peso. Bowerman hizo algo que su esposa nunca olvidaría. Derritió goma en la waflera. Arruinó la máquina, pero creó algo revolucionario. La primera suela waffle. Ligera. Flexible. Perfecta para correr. Era diferente a todo lo que existía. Pero la empresa todavía necesitaba algo esencial. Un nombre. Una identidad. Un símbolo. Algo que representara esta nueva etapa. El nombre apareció de forma inesperada. Uno de los primeros empleados de la empresa tuvo un sueño. Soñó con una palabra. Nike, la diosa griega de la victoria. Cuando Phil escuchó el nombre, no estaba convencido. Le parecía extraño. Pero el tiempo se acababa. Tenían que imprimir cajas para los nuevos zapatos. Así que aceptó.
sin saber que acababa de nombrar una de las marcas más valiosas del planeta. Ahora faltaba el logo. Pero Phil no tenía dinero para una agencia de diseño, así que contrató a una estudiante llamada Caroline Davidson. Le pagó $35. Ella dibujó varias ideas. Una de ellas era una línea curva, simple, dinámica. Parecía movimiento. Phil la miró y dijo algo curioso. No me encanta, pero quizá crezca conmigo. Ese dibujo se convirtió en el swoosh, uno de los logos más famosos de la historia. Pero el nacimiento de Nike no fue una celebración. Fue el inicio de una guerra. Cuando Onitsuka Tiger descubrió que Blue Ribbon Sports estaba creando su propia marca, la relación explotó. Los japoneses acusaron a Phil de traición. Phil acusó a Onitsuka de intentar robar su negocio. La tensión terminó en algo inevitable. Una batalla legal. La pequeña empresa que empezó vendiendo zapatos desde un coche, ahora estaba peleando contra su antiguo proveedor internacional. Y si perdían ese juicio, Nike moriría antes de empezar. Pero esa batalla estaba a punto de desencadenar algo aún más grande. Porque la marca que apenas estaba naciendo, pronto encontraría al atleta que cambiaría su destino para siempre. Un jugador joven. Un novato. Un hombre que en ese momento casi nadie conocía. Michael Jordan. A principios de los años 80, Nike ya no era la pequeña empresa improvisada que vendía zapatos desde un coche. La marca había crecido rápidamente. Lo que empezó con un joven vendiendo zapatillas en pistas de atletismo, ahora se había convertido en una compañía que generaba cientos de millones de dólares al año. Sus modelos de running dominaban las carreras universitarias. Los atletas empezaban a reconocer el swoosh, y la empresa se estaba posicionando como una alternativa real frente a Adidas. Pero el crecimiento rápido tiene un lado oscuro, y Nike estaba a punto de descubrirlo, porque el mercado del deporte estaba cambiando. Durante los años 70, correr se había convertido en una moda en Estados Unidos. Millones de personas comenzaron a practicar running. Nike había aprovechado ese boom. Sus zapatillas ligeras y las innovaciones de Bowerman encajaban perfectamente con esa tendencia. Pero a principios de los 80, esa fiebre empezó a disminuir. La gente ya no estaba obsesionada con correr. Otra cultura estaba creciendo mucho más rápido: el baloncesto. Las canchas urbanas se llenaban de jóvenes jugando. La NBA comenzaba a ganar popularidad mundial, y las marcas deportivas lo sabían. El problema era que Nike no dominaba ese mercado. En el baloncesto había dos gigantes: Adidas y Converse. Converse patrocinaba a las mayores estrellas de la liga: Magic Johnson, Larry Bird. Adidas tenía una presencia fuerte en el deporte urbano. Nike, en cambio, tenía un problema de imagen. Era vista como una marca de corredores, no como una marca de baloncesto. Las ventas empezaron a caer. Los inventarios se acumulaban. Algunas tiendas dejaron de pedir nuevos productos. Por primera vez desde su fundación, Nike enfrentaba algo que Phil Knight conocía muy bien: la posibilidad de fracasar. Los ejecutivos dentro de la empresa sabían que necesitaban cambiar algo. Si Nike quería sobrevivir, debía conquistar el baloncesto. Pero había un problema enorme. Los mejores jugadores ya estaban firmados por otras marcas. Nike era la tercera opción, la que los atletas elegían cuando no quedaban contratos disponibles. Entonces apareció un nombre. Un joven jugador universitario que estaba a punto de entrar a la NBA, Michael Jordan. Jordan había brillado en la Universidad de Carolina del Norte. Era rápido, explosivo. Tenía una capacidad atlética fuera de lo común. Pero todavía era un novato. Nadie sabía si sería una superestrella o simplemente otro jugador prometedor. Nike vio una oportunidad. Pero también había un problema incómodo. Michael Jordan prefería Adidas, no Nike. Era la marca que le gustaba, la que usaba desde joven. Su agente lo sabía. Su familia lo sabía. Y Nike también lo sabía. Pero aún así decidieron intentarlo. Porque la empresa estaba desesperada. Necesitaban una estrella. Y estaban dispuestos a arriesgar más que cualquier otra marca. La reunión con Jordan se organizó en Portland. Pero Michael ni siquiera quería ir.
No estaba interesado en Nike. No le emocionaba la idea. Según varias historias de la época, su madre le dijo algo que cambiaría todo. Solo ve a escuchar lo que tienen que decir. Así que Michael subió al avión y viajó a Portland. En las oficinas de Nike, los ejecutivos prepararon algo completamente diferente. No querían ofrecerle solo un contrato de patrocinio. Querían hacer algo que nunca se había hecho en el deporte. Crear una línea completa de zapatillas alrededor de un solo jugador. Su propio modelo. Su propia identidad. Su propia marca. Eso significaba algo revolucionario. Michael Jordan no solo usaría zapatillas Nike, tendría sus propias zapatillas. Los ejecutivos mostraron un diseño audaz, rojo, negro, agresivo, completamente diferente a los modelos blancos que dominaban la NBA. La propuesta incluía algo más, un porcentaje de las ventas, no solo un contrato, sino participación directa en el negocio. Era una apuesta enorme para Nike. La empresa esperaba vender $3 millones en 5 años con ese modelo. Para una línea nueva, parecía una meta ambiciosa, pero razonable. Jordan aceptó. Y en 1984 nació una zapatilla que cambiaría la historia del deporte. Las Air Jordan 1. Pero el verdadero giro de la historia ocurrió poco después. Cuando Jordan comenzó a usarlas en la NBA, la liga reaccionó inmediatamente. Las zapatillas tenían un problema: el color. Las reglas exigían zapatos mayoritariamente blancos. Las Air Jordan eran rojas y negras, demasiado llamativas, demasiado diferentes. La NBA tomó una decisión: prohibirlas. Cada vez que Michael Jordan usara esas zapatillas en un partido, la liga multaría a Nike. $5,000 por juego. Para muchas empresas eso habría sido un desastre. Pero Nike hizo algo inesperado. Decidió pagar cada multa y convertir la prohibición en una campaña publicitaria. Lanzaron un anuncio que decía: la NBA prohibió este zapato. Afortunadamente, no puede impedir que tú lo uses. El mensaje fue explosivo. Los jóvenes querían exactamente eso. El zapato que la liga no quería que usaran. Las Air Jordan se volvieron un fenómeno cultural. Nike esperaba vender 3 millones en 5 años. Vendieron 126 millones en el primer año. Las tiendas no podían mantener inventario. Los adolescentes hacían fila. El baloncesto se mezcló con la cultura urbana. Las zapatillas dejaron de ser solo un producto deportivo. Se convirtieron en un símbolo de rebeldía, de identidad, de estilo. Nike había descubierto algo fundamental. Las personas no solo compran productos, compran lo que esos productos representan. El éxito de Air Jordan cambió el destino de la empresa. Las ventas explotaron. Nike dejó de ser un competidor pequeño. Ahora dominaba el mercado del baloncesto. Y el impacto iba mucho más allá de la NBA. Las zapatillas empezaron a aparecer en la música, en las calles, en la moda. El swoosh se estaba convirtiendo en un símbolo global. Pero la empresa todavía quería algo más. Necesitaba una idea que conectara todos sus deportes. Una filosofía que definiera la marca. En 1988, Nike trabajaba con una agencia publicitaria llamada Wieden + Kennedy. Su misión era crear una campaña que capturara el espíritu de la marca. Algo simple, directo, universal. El creativo Dan Wieden buscaba una frase poderosa, algo que funcionara tanto para atletas profesionales como para alguien que simplemente quiere empezar a correr. Pero ninguna idea parecía lo suficientemente fuerte. Hasta que recordó una historia extraña. En 1977, un criminal llamado Gary Gilmore fue ejecutado en Estados Unidos. Sus últimas palabras fueron simples: "Let's do it". Dan Wieden tomó esa idea, la modificó ligeramente y escribió 3 palabras: "Just do it". Cuando presentaron la frase a Nike, algunos ejecutivos dudaron. Era demasiado simple, pero decidieron probarla. La campaña comenzó con anuncios muy diferentes. No mostraban superestrellas.
Mostraban personas comunes, un corredor de 80 años, gente entrenando en parques, personas superando sus propios límites. El mensaje era claro. Nike no era solo para atletas profesionales, era para cualquiera que decidiera intentarlo. La campaña fue un éxito enorme. En 10 años, las ventas de Nike pasaron de 800 millones a más de 9.000 millones de dólares. El eslogan se convirtió en uno de los más famosos del mundo. Pero mientras la empresa crecía, aparecieron nuevos problemas. A mediados de los años 90, comenzaron a publicarse reportajes sobre las fábricas de Nike en Asia. Las críticas eran duras. Condiciones laborales cuestionables. Salarios bajos. Fábricas con poco control. La marca empezó a enfrentar protestas. Universidades cancelaron contratos. Activistas criticaban públicamente a la empresa. Por primera vez, Nike no era vista como la marca rebelde que desafiaba a los gigantes. Ahora era el gigante que todos observaban. La presión crecía. Durante un tiempo, la empresa intentó ignorar las críticas. Pero eso solo empeoró la situación. Finalmente, en 1998, Phil Knight tomó una decisión importante: reconocer el problema públicamente. Prometió mejorar las condiciones laborales, mayor control en las fábricas, más transparencia, auditorías independientes. Fue un momento incómodo para la empresa, pero también marcó un cambio. Nike comenzó a transformar su modelo de producción. Mientras tanto, la marca continuó evolucionando. Nuevas tecnologías, nuevos atletas, nuevas campañas. Cristiano Ronaldo, Serena Williams, LeBron James. El swoosh seguía expandiéndose. Ya no era solo una marca deportiva, era parte de la cultura global. Phil Knight había comenzado con una mentira en Japón. Una empresa que no existía. Un coche lleno de zapatillas. Hoy Nike vale cientos de miles de millones de dólares. Pero lo más interesante de su historia no es el éxito. Es el riesgo. Mentir para conseguir una oportunidad. Crear una marca propia cuando tu proveedor intenta reemplazarte. Apostarlo todo por un novato llamado Michael Jordan. Y admitir errores cuando el mundo empieza a observarte. Porque las grandes marcas no nacen cuando todo sale bien. Nacen cuando alguien decide seguir adelante. Cuando lo lógico sería rendirse. Y todo empezó con un joven que abría la cajuela de su coche en una pista de atletismo y esperaba que alguien quisiera comprar un par de zapatillas.